Dios los bendiga. Ustedes son una hermosa familia nuestra. Vamos a enviar a los niños con su Biblia a su clase. ¿Quién va a ser la maestra? ¿Quién va a ser? La hermana Araceli. Aleluya. Muy bien. Ahí hay malteada para los niños, así que ella sabe hacerlas. Tome su lugar, por favor. Amén. Gloria a Dios por siempre. Si tiene frío, me dice para apagar aires, Vamos a tomar nuestro lugar, en la presencia del Señor. Hoy es día de grande gozo. Amén. Vamos a usar nuestro cuaderno, nuestra Biblia. Vamos a ser edificados por el Señor en el conocimiento de Él. El libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles. David, ven a grabar aquí el mensaje, por favor. Puede venir más al frente. Aquí hay mesas. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos a leer el verso 3. Hechos 6, 3. Gloria a Dios por siempre. Dice la palabra del Señor. Y es la voz de los apóstoles, y ellos habían convocado a todos los discípulos en asamblea para resolver una situación de la distribución de los recursos a favor de las viudas, tanto de los griegos como de los hebreos, de los judíos. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes, y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y hoy vamos a seguir la vida de Felipe. Esta es la primera mención de Felipe. Por ello, esta escritura es nuestro punto de partida. El nombre de Felipe como tal no había sido registrado en la escritura, pero él ya era un creyente fiel, era un discípulo. Y aquí él fue escogido, él fue llamado. Y su nombre pertenece a un grupo de 7 varones, todos con las mismas características en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Y dice: Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía, etc. Bueno, el versículo 6 dice: luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Muy bien. La vida de Felipe nos va a resolver ciertas cuestiones nuestras que él también las tuvo. ¿Cómo sabemos cuáles eran dichas cosas? Es de él que tienen que ver con nosotros. Bueno, primero les voy a mencionar las nuestras y nos vamos a dar cuenta que él, como discípulo, ahora ya con un encargo de servicio y luego dándole seguimiento a lo largo de las Escrituras en el libro de los Hechos,
nos vamos a reflejar en él. La situación o las situaciones son las siguientes. Cuando Felipe se vio llamado y él tenía conocimiento de para qué, también se dio cuenta quiénes lo estaban llamando. Luego miró que pertenecía a un grupo recién escogido y los valores espirituales de todos eran del mismo nivel, todos llenos del Espíritu Santo, todos llenos de fe, de sabiduría. En ese momento lo que Felipe quiere saber, y es algo que también nos ocurre a nosotros, es: con este encargo, ¿qué soy? Y les voy a dar el plano de lo que me encuentro en el ámbito del pueblo de Dios aquí en Puerto Vallarta. Hay dificultades de pronto en uno, si le debo llamar pastor a fulano o pastora a fulanita, o si soy un líder ya, o si soy un ministro, o si soy un evangelista, o si soy un ujier. Y de pronto esas palabras salen muy fácil de nuestra lengua a la hora de estar en un mayor grupo, sea que estemos en una reunión de iglesias, de alianza de pastores, etc. Felipe tuvo este mismo síntoma respecto a su persona. ¿Qué soy? Porque queremos llevar de la mano lo que hago con lo que soy. Queremos saber, por ejemplo, si ustedes han visto predicar al arquitecto Pedro Aquino, si ya él es pastor, o si han visto predicar o enseñar al doctor Sergio Rangel, si él ya es pastor, o al hermano Ramiro, o al hermano Cecilio, ven, es importante que yo dé nombres porque son propios de mi casa, que son ustedes. De pronto las ovejas se ven entre dos polos de pensamiento de que si ya predican ya son, o si ya ayudan ya son, o si ya fueron escogidos y nomás son 7, ellos son los que son y son alguien. A la hora de un servidor estar reunido con las alianzas de los pastores, hay pastores que no son pastores y hay líderes que no tienen ese llamado genuino de ser pastores, y total de que en esta hora de este tiempo el mercado tiene muchas voces. La vida de Felipe entonces nos lleva a la Escritura para no traer la lengua suelta respecto a unos y otros y no ser repetidores de lo que otro dijo de alguien basados en un título o en una función. Es muy importante el libro de los Hechos de los Apóstoles porque nos afirma, nos da nuestro lugar, y Felipe comenzó así, con esa inquietud de saber si ya era un líder, si ya era alguien con autoridad, si ya por la encomienda y el rigor de sus actividades, y más cuando ya pertenecía a un grupo seleccionado, y un grupo bendecido, y un grupo que tiene la buena venia o bendición de los apóstoles. ¿En qué momento Felipe se puede creer que es alguien? Y ese es el punto con nosotros. Yo les puedo decir de mi persona, y no debo decir una broma de mí, y no debo decir un chiste de mí, porque yo a estas alturas yo debo saber qué soy. Yo soy un pastor, y lo soy en mi espíritu. Entonces los demás
que de pronto son añadidos a la iglesia tienen que ser llevados de la mano, como en esta hora, aprovechando quienes están escuchándome, para encaminarles en la Escritura y decirles, miren, la figura de Felipe nos va a ayudar a todos. En el momento en que Felipe fue escogido para servir a las mesas, tiene funciones de administrador, tiene funciones de uso de recursos asignados al grupo, tiene funciones de servidor, tiene funciones de alguien con un liderazgo, que el liderazgo es que él fue puesto al frente, pero no está solo. Esa es una de las primeras formas de liderazgos o de liderazgo que son las propias o las que nos pertenecen y que sí son verdaderas. Un liderazgo de alguien siempre debe pertenecer a un grupo y siempre debe de estar en un equipo. Un liderazgo no se forja en aislamiento, nomás porque todos quieren democráticamente que él sea. Aquí la iglesia judía de Jerusalén tomó un rumbo muy interesante, que es escoger a 7. Todos tienen las inquietudes. Lo que sí saben todos en la asamblea es de lo que están llenos. Todos tienen buen testimonio, esos 7. Pero Felipe es alguien como nosotros por nuestras inquietudes. Nosotros que medimos nuestro andar basado en años y basados en que ya hacemos ciertas actividades. Pararnos detrás de un púlpito, ponernos en las puertas. De pronto aquello que es una creencia sí surge. Bueno, en este grupo, lo primero que nos damos cuenta por el testimonio de la asamblea es de lo que están llenos. Ellos todavía no saben si son evangelistas. Ellos todavía no saben qué son. Ellos todavía no saben si son profetas, pastores o maestros. Noten bien, porque ya les estoy dando el punto. Es la situación de Isaac, es la situación de Ramiro, es la situación de muchos otros que no están, han de andar haciendo algo, ¿verdad? Pero cuidado con el mercado de los personajes y las palabras que les damos una etiqueta. En este momento del capítulo 6, Felipe no sabe quién es. Él no tiene la idea de considerar aún de que pudiera ser un apóstol en bruto, pudiera ser un evangelista en bruto. Todo lo que él sabe es que los apóstoles le dieron a él y al grupo la bendición, y que los apóstoles dijeron que ellos, los apóstoles, van a continuar con el ministerio de la palabra y de la oración, y que los otros, los 7, deben estar sirviendo a las viudas en la distribución diaria de los alimentos o los recursos básicos. Bueno, ¿qué son? Algunos los catalogan como diáconos. Si yo les pregunto aquí, ¿quién es diácono? Díganme, ¿quién se cree diácono? Pero ¿saben una cosa? Comenzamos pues a hacer un árbol de palabras, y ahí está. Es algo interesante, pero hay que tomarlo con todo cuidado, porque en las palabras comenzamos a agarrar entendimiento hacia una dirección, y puede haber varias líneas de entendimiento. Entonces, pasa el capítulo 6 completo, el 7 completo, pasa
el discurso y el martirio de Esteban y entramos al capítulo 8. Sucede que después de la muerte de Esteban se desató una severa persecución. Los apóstoles continuaron en Jerusalén, pero todos los demás, todos los discípulos fueron dispersados. Y entramos al verso 4. Mire usted, ya no estamos en el capítulo 6. Ahora estamos en el capítulo 8, verso 4. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos no iban anunciando qué son. Ellos iban anunciando la palabra del Señor. Entonces, Felipe puede tener asuntos muy de su profundo interior respecto a él, porque ahora acaba de salir huyendo de Jerusalén. Pero vean cómo la palabra sigue estando en su boca, sigue estando en su corazón, y para él la palabra es su misión, predicar el evangelio. Vean la escuela de los apóstoles a los primeros discípulos. Fue así como Felipe, ahí es cuando le damos seguimiento a este varón, llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Listos, les voy a dar un punto de referencia. Felipe no intentó hacer un programa de alimentación de viudas en Samaria. ¿Por qué nosotros lo queremos hacer? Porque ahí está nuestro detalle. Si me pusieron a hacer algo en Vallarta y ocurre una situación de causa mayor y me muevo al rancho, ¿por qué quiero hacer en el rancho lo que estaba haciendo en Vallarta? Felipe no hizo eso. ¿Ven? Felipe dice que predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe. Felipe no buscaba a las viudas, Felipe buscaba a los pecadores. ¿Ven? Y oían y veían los milagros. ¿Los qué? ¿Milagros? ¿Dónde está haciendo milagros? No lo pusieron en Jerusalén a hacer milagros. Lo pusieron a atender a las preciosas hermanas de la tercera edad. Felipe, ahora, noten el avance del capítulo 6 al capítulo 8, hay una gran persecución y Felipe comenzó a predicar la palabra y a manifestar el poder de la palabra predicada, y Cristo estaba allí. Este varón comenzó a hacer milagros. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. Yo les pregunto, en el capítulo 6 lo llamaron para incorporarse como grupo 7 varones para ser evangelistas. No. Los llamaron y él entre ellos para ser pastores. No. Al principio no sabemos, pero sí podemos recibir un encargo de autoridad, de responsabilidad, de administración, de recursos, con una población que atender, así sean los niños, los adultos, los matrimonios, así sean personas específicas. Felipe comenzó así, pero él no estaba así como obsesionado en saber quién era él. Dejen que la misma palabra
nos lleve. Ven, no hagamos de nuestra primera encomienda un programa eterno. No hagamos de nuestra responsabilidad temporal algo inflado y eso es lo que me hace ser. Hay mucho en ti que puede cambiar, inclusive si estás en otro lugar. Felipe ahora está en Samaria. Felipe está en Samaria. Felipe ya no está en Jerusalén. Las hermanitas viudas se han de haber quedado tristes porque Felipe estaba guapo, ¿verdad? Pero aquello, no se preocupen. Felipe entonces ahora está predicando a Cristo y haciendo una demostración poderosa de señales. Y dice el texto en el verso 8, y había una gran alegría en toda la ciudad. Listos, aquí hay una dimensión nueva para Felipe. En Jerusalén él trajo alegría a un grupo de viudas. En Samaria él trajo alegría a toda la ciudad. ¿Ven esos elementos de sentido y de significado? No hagamos de una pequeña alegría basada en una pequeña comunidad y basada en pequeñas actividades y basadas en pequeñas cantidades de recursos y basados en esto y aquello, nuestro sentido de vida eterno. Hay más capacidad en ti. Felipe pasó de ser alguien que fue servidor pleno y exitoso de un grupo de viudas a ser alguien que puede traer alegría a toda una ciudad, a toda una ciudad, a toda una ciudad. Escuchen, ven, esa es la época de transición de Felipe, porque él está viendo que algo está ocurriendo en él. Hay una transición en él. Él comienza a manifestar el reino de Dios poderosamente y comenzó él a bautizar a los nuevos convertidos. Característica, a bautizar a los nuevos convertidos. Bueno, el anuncio fue tan grande, el avivamiento en Samaria, dice el verso 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios. Es muy importante el libro de los Hechos porque el libro de los Hechos es la voz de autoridad, inclusive para los ministerios y para las congregaciones y para los líderes, porque nos gusta a nosotros, por nuestro confort, comenzar haciendo algo y quedarnos haciendo eso. Nos gusta anclarnos en algo y quedarnos allí, clavados. Y vamos a ver que Felipe se dio cuenta cuál era el ministerio que Jesús lo había llamado a tener, a ser. Se dio cuenta de que tenía ese ministerio fuera de Jerusalén. Es decir, fue fuera de Jerusalén que se dio cuenta que él era evangelista. ¿Se está grabando este mensaje, David? Este es un clásico y quiero que lo escuchen la edad que tengan, tantas veces. Porque aquí en el ministerio tenemos maestras que quieren ser maestras toda la vida. Ujieres que quieren ser ujieres toda la vida. Y a la vez
tenemos que ser congruentes con nuestra lengua a la hora de referirnos a nosotros mismos y a los demás en el mercado o en el territorio. Felipe, fuera de Jerusalén, comenzó a ser visto diferente, a diferencia de estando él en Jerusalén. Felipe en Samaria comenzó a ser visto diferente. Esas son las cosas que van a ser drásticas. Ramiro, Daisy, Azucena, le estoy hablando a mi casa, a ustedes, van a ser drásticas. Van a ser drásticas. Entonces, Felipe comenzó a bautizar a la gente, comenzó a hacer milagros extraordinarios y noten las características de su ministerio. Comenzó a traer alegría al pueblo en Samaria. Bueno, total de que le enviaron ¿cómo se llama? Dice el texto, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Ahí me gusta renombrar a Pedro y a Juan dándoles honor, les enviaron al séptimo de caballería. Aleluya. A la élite, al regimiento séptimo de caballería, le enviaron a los tanques Sherman. Amén, con todo el poder, toda la autoridad. Y entonces estos llegaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Todos los que todo lo que los apóstoles Pedro y Juan oraron por ellos, Felipe ya los había bautizado en agua. Ahora, noten esto. Bueno, está el suceso de Simón. Allí habló Pedro con Simón, o Pedro le habló a Simón, pero vamos a pasar ese episodio. Luego entramos al versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Bueno, el ángel del Señor es el Señor. Pero el ángel del Señor tiene a Pedro, tiene a Juan, pero ¿por qué le habla a Felipe? Porque quiere hacer de Felipe un hombre afirmado y establecido y ya le está dando su lugar en el ministerio. Llegó la hora de hablar así y de exponer así la palabra, porque aquí hay un nicho ya de nosotros en para este tiempo o de ese instante espiritual en nosotros. ¿Ven? Entonces, el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate, cuando a ti te dicen esa palabra, a mí me la acaban de decir, prepárate, cuando a ti te dicen esa palabra. ¿Ven el progreso? En Hechos capítulo 6 no se la dijeron. En Hechos capítulo 8 ya se la dijeron. Es interesante despertar nosotros, hablo de nosotros, el ingeniero Oscar, Isaac, Ramiro, yo, creemos que nos estamos preparando por el modo como estamos viviendo. Cuando Dios usa esa palabra es porque es en serio el asunto contigo. En el capítulo 6 no se la dijeron. En el 8 ya se la dijeron y se la dijo un ángel del Señor. ¿Ven? Entonces, esas son las cosas que hay que revisar a nivel de nosotros, localmente o los locales. Creemos que nos estamos preparando y como si fuera un plan secreto, de tal modo que nadie nos habla. Cuando Felipe se está preparando, hasta los ángeles le hablan. ¿Vieron eso?
Si nosotros creemos que nos estamos preparando, alguien nos debe estar hablando. ¿Ven? No nos estemos dando a tole con el dedo. Cuando Felipe se está preparando, hasta un ángel le habla: prepárate. ¿Ven esa situación? Entonces, Felipe responde como un soldado bajo órdenes: aquí estoy. Felipe nunca dijo como si estuviera en Jerusalén. Felipe siempre habla con un lenguaje actualizado. Felipe no dijo, yo no sé qué ando haciendo aquí, yo no sé por qué me manda el Espíritu Santo un ángel, yo debería regresarme, aquí vine huyendo. Felipe no tiene esa mentalidad. Un ángel del Señor le habló, y todo lo que está ocurriéndole a Felipe tiene que ver con quién es Felipe. En Jerusalén lo que Felipe es tiene que ver con quiénes eran las viudas. Fuera de Jerusalén, Felipe tiene que ver con quién le habla. Felipe comenzó a fluir con ese poder que pertenece a la palabra y esa unción que pertenece al Espíritu Santo, y cual testigo de los que prometió el Señor que seríamos, habiendo recibido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahí está un testigo en Samaria. Entonces, le da instrucciones el Señor, le habla el Espíritu Santo, le da instrucciones, se sube, encuentra el carro de este alto oficial del reino de Candace, de Etiopía, se sube al carro, lo encuentra que va leyendo el rollo del profeta Isaías, comienzan a platicar y le comienza a exponer a Cristo en el Antiguo Testamento. Y al final lo bautiza. Lo bautiza con estas palabras, dice el verso 36, en el camino encontraron agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Y Felipe no le hizo vueltas y vueltas al asunto. Felipe no le dijo, mi denominación pide 6 meses de antigüedad. Felipe no le dijo, primero te debo dar la Santa Cena. Felipe no le dijo, primero esto, aquello, no. Ven el progreso de Felipe. Ven ahora quién es Felipe. Entonces, dice, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo del Espíritu Santo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora vaya conmigo a Hechos 21. Yo quiero saber a estas alturas si Felipe ya sabe quién es por mandato del Señor en cuanto a un ministerio. Ahora vea el verso 8. Es el apóstol Pablo y con su equipo, entre ellos Lucas, que él escribió, al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. ¿Ven la conexión entre el capítulo 8, ahora el 21? Cuenten cuántos capítulos hay. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Allí nos hospedamos en casa de Felipe
el evangelista. ¿Saben? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Díganle evangelista a Felipe. Ahora sí. Ahora sí, díganselo. Evangelista, evangelista, evangelista. En Hechos capítulo 6 no había elementos para precipitarse ni por parte de Felipe para sí mismo, ni por parte de los apóstoles. ¿Vieron eso? Pero damos el brinco del 6 al 21. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, llega a la casa de Felipe el evangelista. Es importante eso. Es importante saber quién es quién. Y es un proceso llegar a ser, pero que tiene la manifestación, tiene las señales, tiene el llamado. Una de las lo que acompaña al ministerio evangelista es todo lo que Felipe hizo en el capítulo 8. Amén. Felipe bautizó a mucha gente. Felipe trajo alegría a toda una ciudad. No le diga evangelista al cuentachistes. No por reírse usted con él ya es evangelista. Esas son nuestras cosas que debemos corregirnos. Y no porque alguien haga un milagro ya no, es un proceso. Es un asunto que uno debe de mirar con toda seriedad en la Escritura para entonces tomarla como espejo y mirar el ambiente en el cual vivo, en el territorio lleno de personas, lleno de púlpitos y lleno de programas, y lleno de esto y aquello. Uno debe saber quién es. ¿Quién es? ¿Saben? Les presento a Felipe hasta ese capítulo ya se le puede decir evangelista con toda libertad. El evangelista, dijo Lucas. Felipe, el evangelista. Es decir, tiene Felipe una carrera, una trayectoria ministerial de evangelista. De evangelista. ¿Ven? Y ya lo vemos a un hombre que es padre. Padre. Dice, y luego tiene casa, y luego es hospedador en casa. Dígame cuántos evangelistas tienen casa, ¿verdad? ¿Y cuántos evangelistas están casados y son padres? Y sus hijas son vírgenes. O sea, la Escritura nos habla con todo detalle, sin avergonzarse Lucas de lo que está escribiendo. ¿Ven? Allí nos hospedamos en casa de Felipe. Lucas hubiera dicho, el diácono, ¿verdad que sí? Aquel hermanito pobrecito que lo agarraron por buena gente y las viudas lo aprovecharon por su fuerza y valor y juventud, pero que después sufrió mucho porque nada de eso, nada de eso. Ahora Lucas presenta a Felipe como lo que el Señor dijo que es un evangelista y pertenece a los 5 ministerios del Señor dados a la iglesia. Amén. Entonces dice que era uno de los 7, así era recordado, y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Oiga, si las hijas profetizaban,
Felipe el evangelista sabía lo que tenían las hijas y era algo que vino a través de Felipe. Amén. Entonces, ven al Felipe del capítulo 6, cómo se le reconocía el de buen testimonio, hasta allí. Pero en el capítulo 21, el evangelista tiene casa, tiene hijas, todas profetizan, no dice, y ahí andan chateando en el WhatsApp, o jugando Roblox, o ahí andan, tú sabes la juventud cómo es hoy. No, nada de eso. Nada de eso. Entonces, las hijas profetizaban. Eso fue anunciado por el profeta Joel, y luego en el discurso del apóstol Pedro, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Es decir, Felipe sabe que sus hijas están llenas del Espíritu Santo. Amén. Y saben, tiene casa, es padre. Creemos que por ahí andaba su esposa al tener las hijas. Y sigue siendo evangelista. Quiero que vean eso. Sigue siendo evangelista. ¿Ven? Sigue siendo evangelista. Entonces, la visión de ser evangelista no la agarremos de las calles hoy en día, o de los programas, o de la televisión, o del YouTube, o de los panfletos, o del marketing. No. Reconozcan el ministerio, como el Señor nos abre sus archivos en el libro de los Hechos y me dice, eso es un evangelista. Eso es ser un evangelista. Como también nos dice a los apóstoles, eso es ser un apóstol. Eso es ser un apóstol. Y vean en el verso 16, durante los días que allí permanecimos, un profeta, eso es ser profeta, llamado Agabo, llegó de Judea. Pues venía a vernos. Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo, el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Eso es ser un profeta. Y yo tengo responsabilidad y me ocupo, no es que tenga carga o preocupación como en un sentido negativo, me ocupo de mantener al pueblo de Dios bien alimentado del libro de los Hechos para que el pueblo de Dios tenga entendimiento claro, no esté ni revuelto ni confuso, sino tenga un entendimiento claro. Amén. ¿Cuáles características o cosas principales de Felipe que vemos entre Hechos capítulo 6 y Hechos 21? ¿Cómo es eso de que ahora Felipe es un ministerio de evangelista? Pero eso no es porque una ciudad le aplaude o una ciudad lo demanda, no. Hay algo que el Señor se deleita en Felipe. Nosotros lo entendemos como exámenes, pero la palabra que usa el apóstol Pablo es ser aprobado, ser aprobado. Felipe pasó el examen de darle la gloria a Dios siempre. Y no cualquiera pasa ese examen. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y si lo ponen a lavar baños o a darle de comer al pastor o ser el chofer o ponerse como maestra, desde allí, cual Felipe o Felipa, cuando pusieron a Felipe en el grupo de los 7,
a darle el recurso diario con un sistema de administración, de cuentas y de distribución, Felipe desde allí comenzó a darle la gloria a Dios, porque es un caminar de saber darle la gloria a Dios desde allí. Eso es un examen continuo. Luego comenzó a hacer milagros, le daba la gloria a Dios. Y luego comenzó a bautizar, le daba la gloria a Dios. ¿Ven? Eso hay muchos que no salen aprobados en esa área. No salen aprobados en esa área. Nuestra mente se nos quiere ir que ya somos alguien o somos algo por los testimonios. ¿Saben una cosa? El primer llamamiento que tuvo Felipe estuvo basado en el buen testimonio que él tenía en la iglesia. No porque había sanado a alguien. Estuvo basado en el buen testimonio que él tenía en la iglesia, no por hacer milagros. Pastor, ¿dice eso la Escritura? Vaya a Hechos 6. Vamos a corroborar. Yo no permito que alguien que no tiene buen testimonio use mi lugar, no importa que haya hecho milagros. Para mí el buen testimonio es primero, es principal. Hechos capítulo 6, verso 3. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio. Los apóstoles no se fueron con cosas de que ¿quién tiene más poder para sanar? ¿Quién tiene el don de sanidad? Ellos todavía no había llegado la primera carta a los Corintios o el apóstol Pablo con la revelación paulina y la doctrina. Ellos amaban y confiaban en el buen testimonio. ¿Saben por qué? Porque era lo que le podían dar al Espíritu Santo. Era lo que le podían dar al Espíritu Santo. Señor, ¿qué te puedo ofrecer? El buen testimonio. Y deja que Él use el buen testimonio. Amén. Y el buen testimonio es que son asuntos. El buen testimonio creemos que se trata de hacer buenas obras para sentirnos que amamos. No. Es que tengo que tapar todos esos recovecos que hemos hecho a las buenas de nuestra inteligencia espiritual o madurez. No es así. Dar ofrenditas por acá y decir ya. No, el buen testimonio se indica en el texto que manifiesta una llenura del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, de gracia. Vean el verso 8 para hablar de Esteban. Como Esteban estaba lleno de la gracia, lleno de la gracia, lleno de la gracia, y del poder de Dios. Cuando dice el texto lleno, es que era de lo que ellos hablaban más. Si estás lleno de sabiduría, vas a hablar de sabiduría. Lleno de gracia, vas a hablar de la gracia. Lleno del Espíritu Santo, vas a hablar del Espíritu Santo, porque es de lo que estás lleno. Trate de hablar de lo que esté seco, a ver. Traten de hablar de prosperidad. No puedes hablar si estás seco. Traten de hablar de fe, traten de hablar de sabiduría, traten de hablar de esto, aquello. No puedes hablar si estás seco. Entonces,
estos 7 varones son una escuela muy valiosa para nosotros porque ellos tuvieron nuestras mismas inquietudes de saber si ya eran alguien, porque ya están sirviendo y se merecen que les digan pastor, maestro, evangelista, doctor de la palabra, apóstol. Hasta el capítulo 21 a ese hombre le dijeron, la casa del evangelista, allí es, allí vive Felipe el evangelista. Entonces Felipe sabe que es evangelista. Aleluya. Amén. No se inquieten, no se desesperen. Todo comienza por el Espíritu Santo y el buen testimonio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aquí llegamos a la introducción. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie. Miren qué pronto llegamos a la parte de ponernos de pie. Amén. Les hago esta pregunta que la tomo del capítulo 8, verso 8. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Les hago esta pregunta. ¿Alguna de ustedes, alguien de ustedes, tiene ya esa capacidad de traer alegría en toda la ciudad donde vive? Por eso el texto nos permite dar con destellos de revelación. Eso es algo muy grande. Felipe está en el proceso y se va dando cuenta de lo que el Señor le está llamando a hacer. Sí hay hombres que pueden traer, hombres y mujeres que pueden traer alegría a todo un pueblo, sí hay, pero no comienzan en ese nivel, comienzan sin saber qué son, lo único que saben es de lo que están llenos, es de lo único que saben, todavía no saben qué dones tienen o cuál es el ministerio dado por el Señor. Lo único que saben es de lo que están llenos. Y a partir de allí, mira cómo los usa el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, esta es una palabra muy importante para perdón y amistad y quienes nos escuchan a distancia. Señor, que este mensaje esté en el corazón y en el entendimiento de tu pueblo y que recurran con ese oído espiritual a escucharlo una y otra vez. Porque esta palabra en el libro de los Hechos trae claridad, despeja, quita aquello que era confusión antigua. Quita cizaña inclusive, quita el desorden, ahora trae claridad y entendimiento. Y tú nos ayudas para que esta palabra no solo sea para edificación nuestra, sino del pueblo en el territorio, a nivel de las congregaciones y sus pastores, a nivel de los que entran y salen diciendo que son alguien o que vienen a hacer algo en la ciudad. Señor, danos, Señor, lo que había en Felipe, que podía traer alegría a toda la ciudad. Que comencemos por nuestra casa, nuestra colonia, nuestro barrio, el sector donde vivimos y el lugar donde predicamos. En el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén, amén y amén.